Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una alegría muy grande poder saludarles y estar aquí con ustedes después de tanto tiempo de oración por esto. De la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santiago de Chile les envía sus saludos por intermedio mío, y también sepan que estuvimos orando por esto hace varios meses y es una alegría poder estar aquí. Muchas gracias también a cada uno de los hermanos que han estado trabajando, sirviendo activamente para que esto pueda ser posible. Gracias a los pastores de Iglesia Bethesda, de la Iglesia en Mayasilla, y a todos los hermanos por su servicio. Ha sido realmente conmovedor ver su amor al Señor, y también a quienes estamos aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, decía a los otros pastores que vinieron antes que yo, que la verdad creo que voy a tener que leer un texto y bajarme, porque ya dijeron bastante de lo que podría compartir, pero me alegra porque eso permite ir asentando firmemente los conceptos. Soy deudor de lo que ellos han dicho. Agradezco sus explicaciones, porque creo que van a ahorrar bastante trabajo en lo que viene ahora. Y de lo que voy a estar compartiéndoles es del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7, como un texto base para lo que vamos a estar compartiendo. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y al igual que Pastor José Ángel, les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a leer Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, y luego vamos a orar. Dice el texto de la palabra del Señor, Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Oremos. Bendito Señor, le damos gracias por este tiempo hermoso que estamos compartiendo en torno a su palabra, de comunión en el Espíritu. Gracias porque de distintas nacionalidades podemos ver que usted nos ha hecho un pueblo y partícipe de este mismo reino en el que somos bendecidos, en el que recibimos su salvación, en el que tenemos preciosas promesas que afirman nuestra fe. Bendíganos, por favor, permítame ser fiel a su palabra, exponer en el poder de su Espíritu Santo, en la autoridad de su Escritura, y también permita a mis hermanos recibir y escuchar fielmente esta palabra en sus corazones, Señor. Y usted les conceda sabiduría y discernimiento para poder recibir este tema desde su palabra, Señor, y hacerlo también sabiendo que toda nuestra vida debe someterse a esta palabra que usted nos ha hablado, Señor. Por favor, sea con nosotros, su Espíritu nos enseñe personalmente, y le rogamos que nos libre de todo error y de todo mal, Señor. En Cristo Jesús, amén. Por favor, tomen asiento. Como les decía, voy a estar compartiendo del tema del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Y si me permiten la referencia personal, una de las cosas que me llama la atención al meditar en mis primeros años de cristiano, y acá estoy hablando de varios años, una de las cosas que me llama la atención es que no escuché durante todos esos años ninguna enseñanza clara y específica sobre el reino de Dios, sino más bien menciones al pasar y donde se daba por hecho a qué se refería el tema del reino de Dios, pero no era un tema que fuera presentado de manera consistente, de manera continua, y es algo que llama la atención porque es un tema que unifica el mensaje de toda la Escritura y que ha sido importante para los cristianos a lo largo de las edades, pero hoy día parece no tener esa misma relevancia actual para los evangélicos. Y me atrevo a decir que esto se puede deber a que se considera que el reino de Dios está limitado al Israel étnico y que se refiere a un futuro remoto que no nos alcanza en el hoy. Y estas dos razones pueden hacer
que se considere que este tema no es tan relevante de tratar o que no tiene que ver mucho con nosotros ahora. Ahora, no estoy de acuerdo con este entendimiento y estimo que los pastores que han hablado antes que yo han presentado buenas razones para entender que ese reino ya está presente entre nosotros, aunque esperamos su plena consumación. Y lo que mencionaba, el entendimiento incorrecto al que me refería, se relaciona especialmente con una mala comprensión de las promesas y la descripción de ese reino en el Antiguo Testamento. Cuando se entiende mal cómo se describe el reino en el Antiguo Testamento, se va a tener un mal concepto del reino de Dios en general, y por eso resalta la importancia del tema. Se debe reconocer también que el asunto es complejo de tratar. O sea, el tema, el título, daría más bien para una biblioteca que para una sola predicación. El reino de Dios en el Antiguo Testamento. Notemos que, como ya mencioné, el reino de Dios es un tema que unifica el mensaje de toda la Escritura, y por lo mismo es imposible hablar detenidamente, detalladamente de ese tema en el Antiguo Testamento, y la visión que vamos a poder presentar aquí es más bien panorámica. El objetivo va a ser dar herramientas para que al leer el Antiguo Testamento podamos distinguir aspectos fundamentales del reino de Dios y así podamos entender hacia dónde está apuntando ese mensaje, cómo interpretarlo de una manera adecuada. Entonces tengamos en cuenta eso, que va a ser una visión más bien panorámica. Y vamos a estar tratando este tema en 4 puntos principales. Primero, el origen del reino. Segundo, la naturaleza del reino. Tercero, aspectos centrales de cómo se anuncia ese reino. Y por último, que el reino anunciado viene en una persona, tiene una venida personal. Entonces, primero veamos sobre el origen del reino. Y para hablar sobre esto, debemos ir al relato mismo de la creación, que está en Génesis capítulo 1. Y allí vamos a notar que el Señor quiso que su reino se manifestara en la creación por medio de la mayordomía del hombre, por medio de la administración del ser humano. Y a ese ser humano lo puso por sobre las demás criaturas en la tierra, lo puso en una situación, en una posición exaltada en la creación. Y aquí algunos pueden decir que no se usa literalmente la palabra reino, por tanto entienden que no está aquí la idea de reino, ya que no se usa la palabra, pero muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que aunque no se use específicamente una palabra, vamos a encontrar claramente la idea. Y encontramos la idea de reino en lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al leer esto, tengamos en cuenta que el hombre es la única criatura hecha a la imagen de Dios, y debía, en esa condición de ser hecho a la imagen de Dios, debía dominar sobre la creación. Y para esto, para describir este mandato que le da Dios al hombre, el Señor ocupa palabras como señorear, sojuzgar, llenar la tierra. La palabra hebrea para señorear se traduce en otros pasajes de la Biblia como ejercer dominio, gobernar, someter, regir. El término original para sojuzgar en otros lugares de la Escritura se traduce como someter a servidumbre, subyugar o imponerse sobre algo. Y la idea de llenar la tierra implica un dominio universal e indiscutido. Implica dominar en alcance, en extensión. Entonces, si nosotros vemos la idea de dominio y de extensión universal de ese señorío, se puede encontrar, por ejemplo, en el Salmo 72, cuando habla del reinado del Mesías. Dice en el versículo 8, dominará, ahí está el señorío,
¿Y cómo será ese dominio? Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, sobre todo a través del Mesías, en la Escritura, por ejemplo en pasajes como este Salmo, se nos habla de ese dominio expansivo, extensivo. Por lo mismo, aunque el término reino no se usa explícitamente en Génesis 1, todo lo que implica un reino está claramente incluido. Autoridad, señorío, dominio universal, y todo esto por el diseño y la voluntad de Dios, quien quiso poner al hombre en esta situación para reflejar su reino. De hecho, el Salmo 8 es explícito en esto y nos dice en el versículo 6, Salmo 8, versículo 6, le hiciste señorear, hablando del hombre, del ser humano, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y encontramos que esto va a tener una aplicación especial y definitiva en Cristo, pero Cristo ahí está reinando también como verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, este reino que se expresa en la creación, en el tiempo y en el espacio, es una manifestación de la soberanía eterna de Dios, que Él ha tenido, tiene y siempre tendrá desde eternidad hasta eternidad. Y el relato bíblico entonces deja claro que el Señor quiso que esa autoridad suya se reflejara en su creación por medio del ser humano y así se extendiera a todo lo creado. Por lo mismo, cuando el Señor dice que creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo trabajara, y luego cuando dice que trajo a los animales para que Adán los nombrara, no está diciendo simplemente que Él quería que el hombre fuera un botánico o un zoólogo, sino que esos actos de trabajar ese huerto, de cultivarlo y de nombrar a los animales, eran actos de señorío y de autoridad sobre la creación. Y el Señor puso allí al hombre para que ejerciera esto. Y en este reino, el hombre tenía autoridad, como hemos venido diciendo, pero esa autoridad le fue delegada por Dios. ¿Y qué significa eso? Como dice Romanos 13, que toda autoridad viene de Dios. Él es la autoridad suprema y no hay autoridad sino aquella constituida por Dios. Y por lo mismo es Él quien pone las leyes, es Él el legislador definitivo en último término. Y Él estableció leyes para el Edén también, estableció leyes para el hombre. Le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo el ser humano? Desobedeció ese mandato de Dios, desobedeció esa ley del reino, del supremo rey, del supremo legislador, que es el Señor, y por lo mismo el hombre fue castigado, fue sujeto a maldición, fue expulsado, y así perdió el disfrute del reino en la tierra, el disfrute de ese reino de Dios, en el que tenía una posición exaltada. Y desde allí en adelante, toda la Biblia se trata de cómo Dios mismo va a restaurar ese reino que fue perdido por causa del pecado. Y Él anuncia en Génesis 3, versículo 15, cómo ese reino sería restaurado. Y ese versículo es clave en la Escritura y nos presenta lo que se ha conocido como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Y dice Génesis 3:15, hablando a la serpiente, aquí el Señor le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tu hijo o tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Señor, de lo que está hablando acá, al juzgar a la serpiente a través de este hijo de Eva, que iba a venir a aplastar su cabeza, lo que está diciendo es que el mismo Dios restauraría ese reino perdido, y de ahí en adelante la Biblia nos va a comentar cómo es que Dios va a hacer esa obra de restauración y de redención. Notemos que el hombre estaba en este jardín que Dios había hecho y donde Dios puso al hombre, ¿cierto? Y cómo se relaciona, por ejemplo, el resto de la Biblia con ese jardín. Nos habla, por ejemplo, de Canaán, la tierra dada a Israel, como un jardín, como el huerto de Jehová, en Génesis 13:10. Cuando se promete la restauración de Israel, en Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y luego al final, en Apocalipsis,
cuando se describe la gloria futura de este reino, dice, en referencia clara al jardín de Edén, Apocalipsis 22:2, dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y así vamos a encontrar ese patrón bíblico de referirse al jardín como una obra donde Dios derrama su bendición y donde su pueblo va a volver a disfrutar de esa comunión en armonía con Dios, de la restauración del reino, donde va a ser recuperado lo que fue perdido por efecto del pecado. Y en este trágico momento donde se establece el juicio por el pecado, el Señor, incluso antes de describir el juicio al hombre, al ser humano, Él da esta promesa esperanzadora de salvación. Y desde aquí podemos ver que se comienza a desarrollar un concepto que no se le llama así a esta altura de la Biblia, en Génesis 3, pero sí va a ir tomando vuelo a medida que se desarrolla el mensaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, y es la idea de la venida del reino. Ese reino que fue perdido por causa del pecado, pero que Dios va a traer en su obra de salvación y de restauración de todas las cosas. Y ahí el autor Herman Ridderbos dice, en la venida del reino de Dios, en primerísimo lugar Dios se revela a sí mismo en cuanto creador y rey, que no abandona el mundo a la perdición, sino que es para su pueblo el dador de la promesa y el salvador. Él se ha comprometido solemnemente a redimirlos. Y eso es maravilloso porque no merecíamos ser salvos, no merecíamos ser restaurados, no merecíamos volver a la comunión con Dios, pero Él quiso, porque nos amó, simplemente porque nos amó primero, quiso restaurarnos y quiso hacer lo necesario para salvarnos, para restaurarnos de esa condición de miseria. Y con la venida de ese reino prometido, el Señor daría a conocer su gloria y ahí iba a reafirmar su derecho soberano sobre la creación que cayó bajo el pecado. Eso es muy importante, porque el reino entonces, la venida del reino implica que Dios dice, no, esta creación no va a permanecer bajo el pecado, yo voy a irrumpir en la creación, yo voy a intervenir en ella trayendo mi restauración y mi salvación, y mi gloria va a volver a llenar la creación. De eso se trata esta venida del reino. Ahora, ¿qué naturaleza tiene este reino? ¿Cuál es la naturaleza del reino? De esto ya habló nuestro pastor, querido pastor Jacobis, en la mañana, y también algo de esto habló mucho el pastor Edgar, porque la idea del reino quedó estampada en el corazón del hombre, porque no es una idea humana el reino en sí. La idea de rey, de reino, no es una idea simplemente humana, es una idea que Dios implanta en nosotros porque Él es el rey de todo. Entonces es inevitable tener una idea de reino y de rey, ya que somos criaturas del Rey de Reyes. Esta idea quedó estampada en el corazón del hombre, y el hombre quedó con una nostalgia de Edén. Quiere volver a disfrutar de el reino, pero por efecto del pecado ya no busca el reino donde debe estar, donde está el reino realmente, que es en Dios, sino que busca un reino torcido, deformado por el pecado, un reino que se vuelve realmente abominación, como muy bien describió el pastor Edgar. El pecado lo que hizo fue oscurecer justamente la verdad esencial del reino, que no es un reino a secas, es el reino de Dios. Esa pequeña frase de Dios es lo que el hombre olvida. Busca un reino, pero no el reino de Dios. Busca un reino que es del hombre, por el hombre y para el hombre. Y esa precisamente es la desgracia de la vida del hombre en la tierra, ese hombre que está en sus tinieblas. Y este contraste entre el falso reino del hombre y el verdadero reino de Dios lo encontramos muy claramente en dos capítulos que están uno al lado del otro en la Biblia, Génesis 11 y Génesis 12. Y los invito a ir allí por un momento. En Génesis 11, del 1 al 9, se relata el juicio de Dios sobre los constructores de Babel. Génesis 10 ya había relatado que Babel fue fundada por Nimrod, y Nimrod se describe como el primer poderoso en la tierra. Y justamente Babel va a tener esta impronta del poder humano.
Eso es lo que está en la esencia de Babel, el poder humano. ¿Y qué es lo que hicieron estos constructores de Babel? Si nosotros leemos Génesis 11, versículos 3 al 4, dice, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el origen de este reino de Babel? El poderío humano de Nimrod. ¿Cuáles fueron los medios que ellos ocuparon? También medios humanos. En este caso, lo que se destaca acá es un cambio tecnológico, un avance tecnológico, que fue entonces este cambio en los materiales que les permitía construir más alto. ¿Cuál era la finalidad que ellos querían conseguir? Llegar hasta el cielo. Y eso no era simplemente alcanzar más metros de altura, sino que lo que está diciendo con eso es que querían gloria y majestad. Y de hecho, se queda explícito en el deseo que ellos expresan. ¿Cuál es ese deseo? Hagámonos un nombre. Ellos querían gloria, gloria humana. ¿Y cuál fue uno de los efectos del pecado? La expulsión, la dispersión. ¿Y qué es lo que querían los constructores de Babel? Hagámonos un nombre, lleguemos hasta el cielo para que no seamos, o por si fuéramos, dispersados. Ellos no querían ser dispersados, sino que querían crear una unidad humana que pudiera llegar hasta el cielo. Lo que ellos querían entonces, lo que se busca acá, es ese esfuerzo del hombre por recuperar el reino perdido. Pero lo hacen por sus propios medios, para su propia gloria y según sus propios caminos. Eso es lo que está detrás de Babel. Es el intento de redención y de comunión humana que solo podía terminar de una manera y fue con el juicio categórico de Dios. ¿Qué hizo el Señor en los versículos 7 al 9 de Génesis 11? Bien digo, Él desciende y confunde a estos constructores de modo que ya no pueden seguir en este esfuerzo y les viene lo que ellos temían. Ellos no querían ser dispersados y Dios lo que hace es dispersarlos, al confundirlos. Pero eso es lo que tiene esta historia detrás. No es simplemente un relato de una historia que podría parecer algo interesante, sino que es cómo Dios va a juzgar todo intento humano de construir un reino del hombre, por el hombre y para el hombre en esta tierra, porque esa construcción de ese reino humano es rebelión abierta contra Dios, es desconocer a quien es el único soberano y rey de reyes, porque es un reino que se hace justamente en rebelión contra Dios. Ahora, en el capítulo siguiente, capítulo 12, se relata la obra que Dios va a hacer para traer su reino. Y esto comienza a tomar forma con el llamado de Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Fíjense en eso. Dios dice, yo haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está dejando claro el Señor aquí? Que Él es quien va a restaurar este reino. El reino de Dios no es uno que se construye desde el hombre hacia el cielo por el esfuerzo humano para la gloria humana, sino que es un reino que viene de Dios hacia el hombre. Es Dios quien trae ese reino. Y ahí nos recuerda la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Venga tu reino. No es que Él simplemente va a bendecir nuestro esfuerzo de construir un reino, sino que nosotros debemos rogar y esperar por ese reino que viene de Dios hacia nosotros. Y eso queda claro también en este relato. Dios va a restaurar su reino, lo va a hacer por sus medios, por la obra de su poder, no el poder humano, y para su gloria. Al contrario de Babel, que quería ser una nación grande por el esfuerzo de ellos mismos, Dios dice, yo haré de ti una nación grande, yo te bendeciré. Y fíjense a quién escogió Dios para esto. A un matrimonio de ancianos que eran nómades, no, a diferencia de esta Babel poderosa que se estableció en la tierra, ellos estaban vagando, no tenían una tierra más que la que Dios les podía dar. Y además, la mujer de este matrimonio era estéril, aparte del hecho de que ellos eran ancianos.
Entonces, fíjense cómo Dios escoge un contexto de debilidad humana, no de poder humano. Escoge un contexto de debilidad, de fragilidad humana, donde incluso había una imposibilidad para nosotros, para que así quede claro que es su poder el que va a traer ese reino prometido. Es su poder y su llamado lo decisivo para que venga el reino. Y esto para su gloria. Y así, habiendo visto el origen de ese reino y también la naturaleza de ese reino, que es el reino de Dios, que trae Dios por su poder y para su gloria, podemos ver algunos aspectos centrales de este reino y cómo es anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. E insisto, hermanos, que acá la vista va a ser muy panorámica, no puede ser detallada. Quisiera que pudiéramos detenernos, pero el tiempo no lo permitiría. Y acá no vamos a hacer un desarrollo a través de los pactos bíblicos, eso viene en otra exposición, si Dios lo permite, pero sí podemos adelantar algunas nociones que son básicas, son fundamentales para entender cómo es este reino anunciado. Vemos que este reino es centrado en Dios, es teocéntrico. El reino, sin duda, promete traer paz y bienestar al pueblo de Dios, pero no está centrado en el hombre, sino en Dios. Y eso es muy importante, porque cuando, por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 11, versículo 9, el Señor está hablando allí del reino de Dios, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tal como mencionaban los que vinieron antes que yo en este púlpito, hay muchas visiones sobre el reino de Dios y algunas de ellas son completamente humanistas, sobre todo las que podemos ver que son creadas desde la teología liberal o desde finalmente una doctrina centrada en el hombre. Pero lo que destaca allí es cómo la iglesia mal entendida, o como este grupo humano que está siendo entendido como la expresión visible de ese reino de Dios, es exaltado y destaca allí como recibiendo la gloria. Pero si vemos acá, ¿de quién será llena? Del conocimiento de quién será llena la tierra. Del conocimiento de Jehová, no de nosotros mismos. Nosotros también habitaremos la tierra. Dice, una de las grandes promesas de la Biblia es que el pueblo de Dios heredará la tierra, pero no va a ser para nuestra propia gloria o para que nosotros seamos conocidos, sino para que ese conocimiento de Jehová llene la tierra como las aguas cubren el mar. El centro no es entonces nuestra gloria, sino la gloria de Dios. El Salmo 2, que también se refiere de manera muy explícita al reino de Dios, al Mesías, termina este salmo diciendo: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. De esto se trata la plenitud del reino, de servir al Señor con alegría y reverencia, de honrar al Hijo, quien es digno de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Por tanto, este reino es teocéntrico, está centrado en Dios, no en nosotros, aunque nosotros en esto somos beneficiados, glorificados, exaltados. En segundo lugar, es un reino trascendente, es cósmico, es un reino que no viene por causa de la actividad humana o del esfuerzo humano, sino que es Dios quien lo trae a nosotros. El reino es el resultado de la presencia y de la obra de Dios irrumpiendo en un mundo que está bajo el pecado. Y esta transformación sobrenatural solo la puede producir Dios. No es un cambio cosmético simplemente. Solo Dios puede producir un cambio que es cósmico. Fíjense, cuando habla del reino, yo ya citaba Isaías 11, este pasaje, si leemos desde el versículo 6, dice: morará el lobo con el cordero. O sea, está ahí hablando de un cambio en las condiciones de vida de la creación. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, va a haber un cambio de todo el orden de cosas en la creación. La creación va a ser completamente renovada. Eso sin duda es algo que
como seres humanos nunca podríamos producir por nuestra actividad. Nosotros no podemos cambiar este orden de cosas. Y por lo mismo lo que se anuncia en tercer lugar en el reino es una nueva era o un siglo venidero. Un siglo que no corresponde a este siglo presente que estamos viviendo. Y al decir siglo me refiero a una edad o una era o un mundo que será renovado. Entonces no es un cambio, como decía, cosmético, sino la restauración total del orden de cosas, y esto por el poder soberano de Dios. Y así va a pasar de ser un mundo bajo el pecado y la muerte a un mundo lleno de la gloria y del conocimiento del Señor, donde reina la justicia, la paz y la voluntad de Dios es hecha sin oposición. Por lo mismo se trata de un estado de paz y gozo. Como lo describe Miqueas, esta imagen es también muy profética. Dice Miqueas 4:4, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y ese sentarse ese sentarse bajo la vid, bajo la higuera, describe ese estado de la llegada del shalom de Dios, de esa armonía con Dios y con su creación, esa comunión en paz, donde podemos disfrutar de la plenitud, de la bendición del reino. Esa es la idea del shalom de Dios llegando, y que se ejemplifica con esa imagen de cada uno disfrutando bajo su higuera, bajo su vid. En otras palabras, la llegada del reino. Eso es lo que se está anunciando. También algo muy importante sobre ese reino que es prometido en el Antiguo Testamento es que involucra la salvación de los gentiles. Un error en el que cayó el Israel nacional fue de creer que el reino se trataba de ellos, de la exaltación nacionalista de ellos como etnia o como pueblo. Pero notemos que desde que el Señor llamó a Abraham, el patriarca de este pueblo, dejó claro que el propósito no era exaltar a una nación de manera exclusiva, sino todo lo contrario. A través de ese hijo prometido de Abraham, traer la salvación ¿a quién dice? A todas las familias de la tierra. Eso decía en Génesis 12:3. Y luego en Génesis 22:18 lo repite esta promesa o la reformula de una manera diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, el propósito nunca fue la bendición exclusiva de una nación, sino justamente que esa bendición alcanzara a todas las familias y naciones de la tierra. Y eso lo vemos regado, hermanos, por todo el Antiguo Testamento. No está solo puntualmente por aquí y por allá, sino que está en muchos pasajes que no podemos consultar por causa del tiempo también. Pero, por ejemplo, por ver uno, Isaías 2, del 2 al 3, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, dice el profeta acá, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y la imagen profética del monte es para referirse a un reino. Entonces, cuando dice que el monte de la casa de Jehová será como cabeza de los montes, está hablando de cómo el reino de Dios va a ser exaltado sobre todo otro reino. Dice: será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, esto es todo lo contrario a una visión nacionalista o exclusiva del reino, centrada únicamente en un pueblo, sino que nos está mostrando cómo la consumación de las promesas de Dios, cómo el cumplimiento del propósito de Dios tiene que ver con que esa salvación se extienda a esas naciones que antes estaban en tinieblas y que no conocían al Señor. Y esta profecía que acabamos de leer se repite casi textual en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3. Y Zacarías también tiene un texto muy claro sobre esto, Zacarías 8, 20 al 23. Yo sé que estamos recorriendo varios textos, hermanos, pero creo que agradecerán la evidencia bíblica para lo que se está diciendo, ¿cierto? Debemos conocer la palabra. Dice Zacarías 8, 20 al 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, dice, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío diciendo: iremos con vosotros
porque hemos oído que Dios está con vosotros. Nuevamente, anunciado claramente, los gentiles también serán salvos. Serán llamados a esta salvación y a esta bendición, que no es exclusiva, sino que es para que todas las naciones la reciban. Y esto, hermanos, no es un paréntesis. El hecho de que la salvación se haya extendido a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, no es un paréntesis en el plan de Dios, sino más bien es el cumplimiento del plan de Dios. Es la consumación del plan de Dios. Eso es lo que Dios siempre quiso. No es simplemente un paréntesis. Ahora, al mismo tiempo, decimos, la salvación se extiende a todas las naciones, pero también, como veíamos en la mañana, habrá un juicio de Dios sobre los reinos de las naciones, que son reinos construidos fuera de la voluntad de Dios y en rebelión contra Dios. Y ese juicio lo encontrábamos ahí en Daniel capítulo 2, versículo 44, cuando dice que esta piedra no cortada con mano desbaratará todos esos reinos, todos esos montes humanos. Además, este reino se relaciona con la idea del día del Señor. Quizá usted ha leído ese concepto o esa expresión en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. Y ese día de Jehová lo ocupan los profetas para referirse a una intervención de Dios, trayendo por un lado salvación a su pueblo y por el otro lado juicio a los rebeldes. Ya sea rebeldes que aparentemente estaban entre su pueblo, israelitas que no creían realmente en Dios, o rebeldes de las naciones. Pero cada uno de estos eventos, por ejemplo, la plaga de langostas que vemos en el profeta Joel, cada uno de estos eventos que podían ser temporales, lo que hace es anunciar ese día grande del Señor, grande y terrible, ¿cierto? Ese día final, definitivo. Y lo que nos dice esta relación entre la venida del reino y el día del Señor es que la venida del reino se relaciona tanto con salvación como con el juicio. Es un momento de salvación y de juicio al mismo tiempo. Y eso está involucrado en este día del Señor. Y la conclusión de todo esto, y que también lo vemos en el Antiguo Testamento, como se presenta y describe el reino, es que el reino y la venida del reino deben esperarse ansiosamente. Isaías 64, ya para el final del libro, Isaías 64, versículo 1 dice: «Oh, si rompiesen los cielos y descendieras». Lo que anhelaba el profeta era: Señor, que ya no haya esta distancia entre nosotros y que tú rompas ese cielo y desciendas, rompas esa barrera y desciendas hacia nosotros, nos visites. Eso es lo que queremos, Señor. Por favor, desciende, ven a nosotros, visítanos. Dice el versículo 4: «Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera». Es decir, lo que se está describiendo acá, que el verdadero pueblo de Dios espera esa visitación del Señor, la ansía, la desea con todo su corazón. Desea que ya no haya esa separación entre esta creación, entre nosotros y Dios. Y ese ruego por el descenso del Señor es la súplica por la venida de su reino. Esas dos cosas van de la mano en el Antiguo Testamento: el deseo de la visitación del Señor, el deseo de la venida del reino, el deseo de la consolación de Israel, el deseo de la redención de su pueblo. Todas estas esperanzas son una sola, y es la esperanza en la venida del reino, la visita del Señor a su pueblo. Y así, habiendo visto el origen del reino, la naturaleza del reino, aspectos fundamentales de cómo se describe este reino en el Antiguo Testamento, terminamos con el punto de que este reino viene en una persona, viene de manera personal. Y esto lo dejamos intencionalmente para el término del mensaje, como aspecto central de cómo es anunciado este reino, ¿cierto? Viene en una persona. Y eso lo podemos ver desde Génesis 3:15, cuando se nos habla de la simiente de la mujer, esa simiente prometida que va a herir la cabeza de la serpiente. Ya se nos está hablando allí de que esa restauración va a venir a través de alguien a quien debemos esperar. Y toda la Biblia, como decíamos, se dedica a explicarnos quién es ese alguien que había de venir y que va a herir la cabeza de la serpiente, y así va a restablecer el orden de las cosas. Posteriormente se nos dice que va a ser hijo de Abraham, va a ser simiente de Abraham. Y eso el apóstol Pablo lo interpreta relativo directamente a Cristo, cuando dice que no habla de las simientes en plural de Abraham, sino de la simiente, dice, la cual es Cristo. Gálatas 3:16 digo.
Y además de estas promesas que vemos ahí en Génesis 3:15 y en el llamado a Abraham, en el pacto con Abraham, tenemos algunos títulos o nombres que se relacionan con la venida del reino. El más obvio sería Mesías, ¿cierto? Mesías, hijo de David. Y este título de hijo de David se deriva del pacto que Dios hizo con el rey David, que está en 2 Samuel 7, 12 al 14. ¿Qué le prometió Dios a David? Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, fíjense nuevamente destaca que la obra de quién es, de Dios, yo levantaré, dice, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, nuevamente, yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Notemos cómo queda explícitamente relacionado, entrelazado, la venida del reino con la venida de un hijo de David, que sería al mismo tiempo hijo de Dios. Y Dios sería quien iba a firmar el reino de ese hijo de David para siempre. Iba a ocupar entonces el trono de David, este hijo prometido. Y en esta promesa vemos tanto la encarnación como la divinidad de ese hijo de David prometido. Porque Dios dice que va a ser de una manera muy especial hijo de Dios y va a ser también hijo de David de sus propias entrañas. Y ambas dimensiones, la encarnación y la divinidad, la humanidad y la divinidad, la vemos también en el anuncio de Isaías 9, versículo 6, este anuncio que es muy conocido, ¿cierto? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro. Ahí está la relación con el reino. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hijo, es decir, hay encarnación, hay humanidad, pero a la vez será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Será verdadero hombre, verdadero Dios, este hijo de David prometido. ¿Y por qué hablamos de Mesías? Mesías viene de una palabra hebrea que significa ungido, y los hijos o los reyes que iban a comenzar a ejercer sus cargos, sus reinados, eran ungidos. Entonces, este hijo de David es referido también como Mesías, ungido para reinar, para recibir esa autoridad sobre ese pueblo que Dios le dio, sobre todas las cosas. Entonces vemos ahí cómo los términos Mesías e hijo de David están relacionados. Ese es un término, hijo de David. Otro término es hijo del hombre. Ese es otro término mesiánico fundamental de cómo se anuncia el reino en el Antiguo Testamento. Y lo leíamos al comienzo, en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dice, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Reino eterno. Entonces, a este hijo del hombre, Dios le promete un reino eterno que no será destruido. Y es la misma promesa hecha al hijo de David, ¿o no? O sea, al hijo de David se le anunció que Dios le afirmará su trono para siempre. Al hijo del hombre se dice, su reino no será destruido, se le dio un reino eterno. Entonces, esto no se puede interpretar de otra manera que decir que hijo del hombre e hijo de David son la misma persona. Son títulos que se refieren a la misma persona. Y otra vez queda establecido que el reino o la venida del reino se relaciona con una persona en la que se va a encarnar ese reino, en la que se va a manifestar ese reino. Y otro título que está en el Antiguo Testamento referente a ese que va a traer el reino es el siervo sufriente o el siervo de Jehová. En la profecía de Isaías capítulo 42 versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en el versículo 3 dice: por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, este siervo de Jehová que trae la justicia, que trae la verdad, se relaciona justamente con uno de los aspectos centrales del reino, que es la venida de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios es uno de los aspectos centrales del reino. Es imposible que se manifieste el reino de Dios
sin que al mismo tiempo se manifieste la justicia de Dios, que prevalezca esa justicia. Y eso para todas las naciones, dice acá. Entonces no se puede entender de forma separada las promesas del Hijo de David, del Hijo del Hombre y del Siervo de Jehová, porque ambas nos están dando distintas dimensiones de la misma promesa, que es la venida del reino en Cristo. Ahora, esta venida del reino sería por medio de la humillación y el padecimiento de ese siervo de Jehová. Y eso es algo que llama profundamente la atención y que fue algo que no pudieron asimilar los judíos incrédulos contemporáneos a Jesús. Porque en Isaías 53, este conocido pasaje, se nos dice que este siervo, se le describe de esta forma: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, lo que está diciendo, y como continúa narrando la profecía, es que este siervo iba a llevar los pecados de su pueblo, iba a llevar el castigo de la paz de su pueblo, iba a llevar ese castigo de la rebelión que debía caer sobre los suyos. Y esto es una faceta fundamental de la venida del reino, porque no puede venir la bendición del reino sin que sea apagado el castigo del pecado. En otras palabras, solo puede venir la bendición del reino si es que se pagó primero y fue saldada la deuda del pecado. Y esa deuda, ¿quién la iba a asumir? El siervo sufriente del Señor, que es el mismo Hijo de David y es el mismo Hijo del Hombre. Y notemos una cosa, que en estos títulos, Hijo de David, Hijo del Hombre y Siervo del Señor, se refleja la humillación y la exaltación del ministerio de Cristo. Y es que en Cristo y únicamente en Cristo es que se encarnan todas estas descripciones y anuncios de la venida del reino. Y él mismo, cuando habla después de su resurrección, cuando habla con estos que iban camino de Emaús, estos discípulos, ¿se acuerdan que estos discípulos iban tristes, iban apesadumbrados, cuando vieron que Jesús había muerto y no sabían todavía que había resucitado? ¿Y qué le dice Jesús ante la tristeza de ellos? Le dice, bueno, nadie podría culparlos, no tenían cómo saber. No, Jesús les dice, los reprende, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ante la tristeza incrédula de estos discípulos, la reacción de Jesús no fue entonces pensar que ellos no tenían la información suficiente, sino todo lo contrario. Los reprendió por haber sido torpes y tardos en creer lo que siempre estuvo allí. Las verdades que siempre estuvieron allí reveladas sobre la venida del reino. Y es que todo ese anuncio de la venida del reino es la esencia del mensaje del Antiguo Testamento. Y esa esencia del mensaje del Antiguo Testamento, ese anuncio de la venida del reino, no es otra cosa que el retrato fiel de la persona y la obra de Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento hace al anunciarnos la venida es hacer un retrato fiel de la persona y la obra de Cristo. Lo que hace el Antiguo Testamento es dejar un molde hecho que Cristo al venir lo llenó perfectamente. Llenó perfectamente ese molde que ya estaba preparado, establecido. Él es el Hijo de la mujer, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del hombre, el siervo sufriente del Señor. La fe de los santos del Antiguo Testamento miraba hacia adelante con esperanza, hacia la venida de ese Mesías prometido, quien iba a restaurar el reino que fue perdido por el pecado. Nosotros podemos mirar ahora hacia atrás, sabiendo que ese Mesías ya vino a cumplir su ministerio de salvación, y eso lo hizo siendo humillado primero y luego siendo exaltado. Pero también nos parecemos a los santos del Antiguo Testamento, porque nosotros también miramos hacia adelante, esperando ¿qué cosa? La consumación de ese reino, que ya fue inaugurado en el sentido de que el Mesías vino y trajo con él el reino para que ese reino inaugurara los últimos tiempos, la era final de este mundo, pero todavía falta la consumación, porque todavía no está llena la tierra de la gloria del Señor y el conocimiento del Señor. Entonces nosotros estamos mirando hacia adelante, hacia ese momento,
en que ese reino sea plenamente establecido. Entonces, ¿cómo debían vivir los santos del Antiguo Testamento? Ellos debían vivir a la luz de las promesas que ellos tenían, de ese evangelio que estaba allí prefigurado en esas promesas. Debían vivir piadosamente conforme a esas promesas. Y así también nosotros, hermanos, con cuánta mayor razón, si ya sabemos que el Mesías vino a inaugurar ese reino, ¿cómo nosotros no vamos a vivir ahora, como dice la palabra, santa, justa y piadosamente, a la luz de las promesas que tenemos, de que ese reino va a ser establecido de manera completa? Y hermanos, Dios nos ha querido dar una garantía de esto. La garantía firme que tenemos es que el Mesías ya vino una vez y su Espíritu ha descendido. Dice que son las arras, es la garantía de la redención futura. Tenemos la garantía entonces del Hijo y del Espíritu en nosotros y con nosotros. Y eso nos da la firme confianza de que Dios cumplirá sus promesas, de que restaurará todas las cosas, que no nos dejará en esta condición caída bajo el pecado. Y esta es la lógica también detrás de la exhortación que hace el autor de Hebreos. ¿Qué hizo el autor de Hebreos en Hebreos 11? Describe la fe que estuvo en todos los santos que vivieron antes de Cristo, desde Abel hasta el último de ellos. Todos ellos murieron esperando la promesa, la consumación de la promesa. Pero no se queda ahí, hermano, no se queda en que admiremos esto, sino que pasa al capítulo 12, y con esto termino. Hebreos 12, 1 al 2, y le invito a ir a ese pasaje, y que terminemos también con esta exhortación para nosotros. Esa fe que hubo en los santos del Antiguo Testamento no es solo para que la veamos como un ejemplo lejano, sino que, como dice acá, Hebreos 12, 1 al 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ese Hijo de David, Hijo del hombre, siervo sufriente, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Humillación y exaltación de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos por estas preciosas promesas, por esta voluntad que usted ha revelado en su palabra de manera tan sabia, tan perfecta. Esa voluntad que es tanto más alta que nuestros caminos, Señor, que está más allá de lo que nosotros podríamos haber imaginado y creado desde nuestro corazón bajo el pecado, Señor. Gracias por la firmeza de sus promesas, porque podemos confiar en que usted no dejará ninguna de ellas sin ser cumplidas. Y por ese Salvador que vino, no solo a traer el reino en el sentido de hacer obras poderosas, de mostrar misericordia, sino que también vino a sufrir el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra rebelión, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Gracias, Señor, y le alabamos por esta hermosa palabra que usted nos ha dejado, Señor, y que podamos vivir a la luz de estas promesas, como es digno del llamado que usted nos ha hecho, Señor. En Cristo le alabamos y le rogamos estas cosas. Amén. Señor les bendiga.